Buenas tardes. Quisiera compartir algunas reflexiones en torno a la contaminación ambiental en general, desde la perspectiva de la epidemiología y la salud pública. Los riesgos poblacionales producidos por la contaminación ambiental son riesgos complejos, generalmente están asociados a datos incompletos o con bases científicas no suficientes sólidas o controversiales. Son riesgos que presentan un alto nivel de incertidumbre debido a que no han sido suficientemente caracterizados. Muchos de estos riesgos pueden ser considerados riesgos sistémicos en la medida en que el resultado es el resultado de problemas multidimensionales que actúan como parte de dominios más amplios, comprendiendo lo físico, lo social, lo económico, lo político. Exceden el espacio local y tienen efectos globales. Pueden presentar periodos de retardo que pueden ser muy prolongados entre la causa y el efecto, y estas a su vez presentan habitualmente interacciones de tipo varias a varias, unas a varias. A su vez, una misma sustancia puede contaminar el aire, el agua, el suelo y entrar en la cadena alimentaria. Un ejemplo típico de esto es la contaminación por compuestos fitosanitarios. En epidemiología generalmente nos manejamos con modelos de enfermedades a fin de analizarlas y prevenirlas. Nos preguntamos, ¿qué modelo de enfermedad puede ser asociado con la contaminación ambiental por los pesticidas? ¿Puede utilizarse el mismo modelo para los efectos agudos con altas dosis que para los efectos crónicos a bajas dosis? Las patologías que producen pueden ser consideradas enfermedades transmisibles. ¿Son los parámetros toxicológicos tradicionales, dosis-respuesta, los adecuados para estudiar este problema? ¿Son adecuados los conceptos de límites máximos aceptables? ¿Es necesario considerar el principio precautorio en las evaluaciones ambientales? ¿Qué debemos estudiar? ¿La contaminación o el daño? La problemática de la contaminación química pone en crisis varias de las conceptualizaciones tradicionales de la epidemiología. Al mismo tiempo se produce la difusión y acumulación de sustancias tóxicas producidas por el hombre, tales como los compuestos orgánicos persistentes, capaces de penetrar en la cadena alimentaria, contaminantes químicos que pueden actuar como perturbadores endocrinos y que afectan tanto la vida humana como la silvestre. Otros afectan el sistema inmune o impiden el desarrollo intelectual de los niños. En particular, es necesario comprender mejor la compleja relación de los efectos ecológicos con el patrón de las enfermedades infecciosas. Es necesario, además, disponer de alta complejidad técnica y metodológica para evaluar la exposición y sus resultados. Y mucho más complejo aún es la ausencia o la precariedad de conocimientos toxicológicos asociados a las mezclas de sustancias químicas o a sustancias que no responden al paradigma tradicional que afirma que la dosis hace al veneno. En una mezcla de sustancias químicas podemos tener compuestos que tienen diferentes curvas dosis-efecto. El concepto de fuente propio del enfoque de riesgo es insuficiente para aplicar a la dinámica de los compuestos fitosanitarios en el ambiente. El conocimiento de los macrodeterminantes permite comprender mejor los patrones colectivos de intoxicación, dentro de los cuales se producen simultáneamente los patrones individuales de intoxicación. Cuando la exposición puede darse por múltiples vías, se pone en cuestión la definición de población expuesta. Las fuentes cercanas afectan la vía inhalatoria o la térmica. Fuentes, tanto cercanas como lejanas, actúan a través de la cadena alimentaria. Las fuentes, a su vez, pueden ser continuas o por pulsos, como es el caso de los agrotóxicos. Una misma fuente, como el caso de la contaminación ambiental, puede eliminar mezclas de sustancias químicas y partículas, cada una de las cuales tiene un efecto particular. En relación a los efectos, pueden manifestarse a corto, mediano, largo plazo y aún
transgeneracionalmente. Lo ambiental también cuestiona la cuestión del espacio, requiere la diferenciación entre local y global. El cambio climático, expresión del quehacer humano sobre el sistema, se expresa globalmente a partir de fuentes de contaminación, locales, produciéndose la paradoja que quienes más lo padecen son los que menos contaminan. Los resultados de la mayoría de los estudios epidemiológicos no pueden extrapolarse a la población en general, lo cual muestra las dificultades de evaluar el efecto de la contaminación en la salud de la población. Es necesario estudiar simultáneamente el espacio-territorio específico en el que se experimenta una intoxicación colectiva y las formas sociales que se desarrollan sobre esa base natural. La investigación de un proceso epidémico como la contaminación requiere una comprensión profunda de lo social tal y como se desarrolla en el espacio geográfico ecológico. La epidemiología, en el caso de la contaminación ambiental, debe integrar el análisis de las personas, los contextos y las sustancias. Es necesario identificar las relaciones sociales que favorecen el contacto no laboral entre las personas y las sustancias tóxicas como un problema social y de salud pública, identificar perfiles y modalidades de contaminación y grados de exposición. Para la epidemiología de la contaminación-intoxicación, es importante analizar la dinámica de las sustancias en el ambiente, las formas de exposición, los grupos vulnerables, las regulaciones y la manera en que éstas actúan sobre el espacio local. El conocimiento epidemiológico centrado en la identificación de variables y su correlación es insuficiente para abordar científicamente el problema, pues implica reducir la realidad a un solo plano, el de los fenómenos empíricos directamente observables, dejando de lado los procesos generativos, el de los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Dado que los factores sociales interactúan de manera compleja para determinar los riesgos de la salud-enfermedad, el abordaje habitual de factores de riesgo en epidemiología, que analiza la medición de efectos independientes y descontextualizados de las exposiciones, no es apropiado. Una evaluación sistémica de riesgos que tome en cuenta la complejidad debe enfrentarse con varios problemas. Uno de ellos es la múltiple exposición, producto de la presencia simultánea de múltiples fuentes de contaminantes químicos y la presencia de una misma fuente con varios tipos de contaminantes, como el caso de los compuestos fitosanitarios, que pueden incluir fertilizantes, pesticidas y herbicidas de diferentes tipos. Estos compuestos en el ambiente pueden interactuar entre sí de manera diferente. Al mismo tiempo, estas mezclas tienen una composición indefinida que depende de las características físico-químicas de los componentes, su solubilidad en el aire, en el agua, en el suelo, su condición de compuesto orgánico persistente o no, sus efectos en los organismos vivos, por ejemplo, como agente genotóxico o perturbador endocrino, las condiciones locales y la ubicación específica de las personas en relación a las fuentes y sus derivas. A esto es necesario agregar la etapa de la vida en la que se produce la exposición. La epidemiología está incorporando el concepto de exposición acumulativa que se utiliza para describir dos fenómenos. Uno, que es las secuelas a largo plazo de la exposición continua a una sustancia. Y la otra es la carga acumulada resultante de la exposición a muchos estresantes en forma simultánea. No es correcto estudiar los tóxicos en el vacío sin considerar al estrés psicosocial y el impacto en la fisiología, como el estrés por el miedo a la exposición a los riesgos ambientales, que puede cambiar la carga alostática de las poblaciones que viven en las cercanías de las fuentes o expuestos a peligro. Este es un área inexplorada, pero importante de la investigación. El concepto de riesgo acumulativo tiene en cuenta la intensidad y la duración de la exposición. La relación entre la intensidad de la exposición y la duración no es clara y varía con el tipo de agente a otro. En algunos es más importante la intensidad y en otros es más importante la duración.
Además, algunos agentes tienen un efecto a corto plazo que es diferente de su efecto a largo plazo. Cuando el efecto está mediado por la respuesta inmune o la vulnerabilidad genética, la misma dosis puede generar diferentes respuestas. En general se asume que el periodo de latencia es igual para todos, pero este fenómeno no es universal. Los umbrales tóxicos tradicionalmente habían sido asumidos mayormente en toxicologías, excepto para el cáncer. En la última década, la epidemiología ambiental ha planteado la hipótesis de exposición ambiental a bajas dosis y a mezclas químicas, que representa una ruptura con la visión tradicional. Múltiples estudios relacionan el uso ambiental de pesticidas con enfermedades crónicas que incluyen el cáncer, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes, exposición, enfermedad renal crónica. La genotoxicidad y la proteotoxicidad son dos de los principales mecanismos involucrados. Hoy en día, la exposición crónica a bajas dosis es considerada un factor de riesgo para la expansión del cáncer. La EPA ha identificado en 2010 más de 70 pesticidas que pueden clasificarse como probables o posibles cancerígenos. Las propiedades cancerígenas de los pesticidas pueden modificarse por factores tales como la edad, el sexo, la susceptibilidad individual, la intensidad y la duración de la exposición, y la acción simultánea a diferentes agentes químicos. Los mecanismos carcinogénicos de los pesticidas pueden ser explorados en su potencial para afectar el material genético directa o indirectamente. Las mezclas químicas presentes en el ambiente pueden relacionarse de diferentes maneras entre sí. Una es la adición, que supone la suma de los efectos o dosis. La interacción, que implica modificación de la toxicidad de uno a otro, ya sea de manera sinérgica o antagónica. A su vez, la respuesta del organismo se analiza mediante variables tóxico-cinéticas, que tiene que ver con la vía de absorción, transformación o eliminación, y tóxico-dinámicas, que tiene que ver con los mecanismos de acción. Las interacciones son más significativas cuando una de las sustancias presentes en la mezcla es un inductor enzimático. Por ello, la evaluación de la toxicidad en el caso particular de mezclas de tóxicos conlleva una fuente considerable de incertidumbre cuando se trata de analizar efectos individuales. La problemática de la exposición ambiental a bajas dosis y a mezclas químicas va adquiriendo tanta relevancia en relación con la carcinogénesis que dio lugar al proyecto Halifax, realizado durante los años 2012 y 2015, que involucró a 350 investigadores y médicos oncólogos de 31 países. El proyecto Halifax revisó 85 productos químicos con acción inductora de carcinogénesis. En 15 de ellos encontró evidencia de un umbral de dosis-respuesta y en el 59% evidencia de efectos a bajas dosis. Los trabajos del proyecto pusieron de manifiesto la inquietud sobre el número de exposiciones a sustancias químicas con las que se enfrenta la población, y en particular demostraron que existe un número significativo de contaminantes ambientales ubicuos que ejercen efectos no genotóxicos a bajas dosis, pero que pueden presentar alguna de las características de los compuestos carcinogénicos. Esta hipótesis plantea que un producto químico puede estar contribuyendo a la carcinogénesis, aunque no sea en sí mismo un carcinogénico completo. Un producto químico presente en una mezcla podría tener dos o más características claves. Otro compuesto podría tener una tercera, y así sucesivamente, de manera que en el conjunto completen estos 10 elementos claves para la carcinogénesis y sean en sí mismo la mezcla un carcinógeno, aunque cada compuesto por separado no lo sea. Un ejemplo típico de las bajas dosis se estableció por las hormonas, y la literatura actual está dominada por estas discusiones. Del mismo modo, los efectos de las mezclas han sido bien establecidos en las ciencias ambientales con un enfoque con el cáncer y el no cáncer.
La epidemiología, con los conocimientos aportados para la biología molecular, está trabajando en la identificación de huellas que permitan identificar los efectos contaminantes en la biología humana a lo largo de la vida, aún antes de evidenciarse en un daño, y asocia esto con las disparidades en la salud de la población. Mientras la ciencia está trabajando en la búsqueda de evidencias más sólidas, el camino del cuidado de la salud está en la aplicación del principio precautorio.